Muy buenas noches. Nos vamos acomodando para dar inicio a este último día de las exitosas jornadas de Contabilidad, Administración y Economía de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y las 23 jornadas del Colegio de Graduados de Lomas de Zamora. La primera exposición va a ser la siguiente. El moderador, el doctor Horacio Casabé, y va a estar a cargo del licenciado Maximiliano Castillo. Y el tema va a ser la política fiscal del gobierno de Milei, motosierra o licuadora. Le damos la palabra al doctor Casabé. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Hola. No sé si tengo... ¿Me escuchan? Ahí sí. Bueno. ¿Lo saco? Hola. Ahí está mejor, sí. Bueno, 33ª. Muchos de ustedes no habían nacido. Nosotros, en las primeras, yo era vicedecano, pero después siendo decano, en el año 92, porque las primeras fueron en el 91, resolvimos involucrar a la conducción de la facultad con esta iniciativa, que fue una iniciativa del Centro de Estudiantes, y así comenzó, y algo que parecía que era una utopía, que iba a ser algo transitorio, bueno, en un país tan turbulento como el nuestro, es una realidad que hoy ya son 33 versiones de aquella época, así que es una alegría inmensa. He participado en muchas oportunidades y es una gran satisfacción, y son las jornadas más importantes de nuestra universidad, ¿no es cierto? Y han tenido sus distintas improntas, ¿no? Porque son de administración, de contabilidad y economía. A veces de pronto la administración toma presencia cuando aparecen los innovadores, la cuestión del Internet y el e-commerce. Otras veces, bueno, aparecen temas muy atractivos con los temas contables, cuando hay procesos de ajuste por inflación, normas internacionales. Y otras veces, a veces un poco por la realidad, por lo que nos toca pasar, la economía, ¿no? Es lo que nos lleva a prestar especial atención. Creo que en esta oportunidad y en estas circunstancias que vive el país, es la economía un tema determinante. Yo creo que ha sido consecuencia de todo lo que está pasando, ¿no? de un nuevo gobierno que era un poco impensado y que, bueno, tiene que ver mucho con algo que vimos estos días, ¿no? El informe del Banco Mundial, que más allá del pesimismo en cuanto a lo que va a ocurrir este año, en cuanto a la caída del PBI, habla de 50 años de falta de crecimiento. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Más allá de los presidentes que hoy están y mañana no están, y que cada uno tiene su particularidad y su personalidad, acá pareciera ser que el gran desafío que tiene la sociedad es revertir ese proceso, ¿no? Creo que el informe, seguramente Maxi va a poder refrescarme, decía que si no hubiera ocurrido lo que pasó en estos años, que hacía referencia recién, el PBI de Argentina tenía que haber sido un 60% más, ¿no? Y hemos perdido la carrera, ya no con aquellos países que nos gustaría estar próximos, como podrían ser, qué sé yo, España, Portugal, Italia, sino inclusive con los vecinos. Ese yo creo que es el gran tema, el gran desafío que tiene por delante el país, tiene que ver con culminar un ciclo y empezar acabar con un círculo vicioso y pasar a tener un círculo virtuoso. Y por eso es muy importante hablar de economía. Y por eso es muy importante la presencia de Maximiliano Castillo, docente de la UBA, con una larga experiencia en el sector privado como consultor, pero también fundamentalmente en el sector público, que no va a desaparecer. Su participación en el Banco Central como gerente de análisis macroeconómico, la participación en la Secretaría de Hacienda, y después en un momento crucial, porque ustedes saben que con la reforma de la Constitución, la jefatura de gabinete tiene un rol preponderante, y bueno, y hay un área específica dentro de la jefatura de gabinete de ministros, que es la persona que inmediatamente sucede en el proceso decisorio del presidente, que es responsable del área económica. Maximiliano Castillo estuvo al frente de eso. Y no pone acá, me parece que se olvidó, que también colaboró con el Congreso
en un momento, y eso es muy importante. Presten atención al Congreso. El Congreso, pese a todas las cosas a veces que se dicen, es un poco el equilibrio en la distribución de poderes. Ayer dio también un paso hacia adelante demostrando que se puede dar gobernabilidad. Y bueno, y yo creo que el Parlamento, que es ese equilibrio entre lo que puede ser un ejecutivo avasallador y lo que puede ser la justicia con sus diferencias y bemoles, y eso que a veces es tan criticado, pero que es mucho más transparente, es un tema clave. Y bueno, y Maximiliano también estuvo asistiendo en su momento, en un momento de cambios y de reformas, debe haber sido allá por el año 2016, ¿no es cierto?, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Así que bueno, vamos a analizar un poquito el tema de la coyuntura con esa particular divergencia que hay motosierra y licuadora, pero más allá de esas contradicciones, espero que por lo menos entre las cosas que tenemos que cambiar a futuro es evitar esas grietas y ese pensamiento binario. No es todo blanco y negro, la vida misma es así, y pongamos la razón por sobre el corazón. Pero vamos a escucharte, Maxi, atentamente en tu análisis económico. Y gracias por venir y un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Horacio. Menos mal que voy a hablar media hora, porque si no, con tu introducción ya ganamos 10 minutos. Bueno, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Bueno, primero muchas gracias, buenas noches. Gracias a las autoridades de la universidad por invitarme y de la facultad, y particularmente a vos, Horacio, por involucrarme. Yo les quiero contar... Yo quiero hablar básicamente de 4 cosas. Muy sencillo en el mensaje, intento que el mensaje sea bastante claro, para después tener un tiempito para el debate, las preguntas. Creo que puede ser lo más interesante. Los 4 puntos que quiero hablar, y vamos a hablar de política fiscal desde una perspectiva macroeconómica, y la importancia que tiene la política fiscal. Vamos a hablar un poco de la herencia, o sea, qué recibe el nuevo gobierno. Vamos a hablar también, como les comentaba, de por qué es tan importante la política fiscal, por qué es particularmente importante en este momento la política fiscal. Vamos a comentar también qué se hizo en estos primeros 6 meses de gobierno, y vamos a hablar un poco, porque mínimamente les quiero dar mi impresión porque está en la discusión pública, esta idea de si esta política es sostenible o no sostenible, puede perdurar, no puede perdurar. Entonces un poco vamos a hablar, no porque sea muy relevante mi opinión al respecto, sino por qué se levanta ese tema. Entonces, la herencia, en términos fiscales, es una herencia muy mala. Argentina cerró el año pasado con un déficit fiscal, y de déficit fiscal es lo mismo que un déficit de una empresa, del 5,2% del PBI, que se amplía a casi 14% del PBI cuando se incluye el déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit que tiene el Banco Central. En una perspectiva histórica, un poco lo vamos a ver, son niveles muy elevados, históricamente muy elevados, y no digo inéditos a nivel internacional, ni mucho menos, pero para economías de desarrollo medio son niveles particularmente elevados. ¿Por qué? Y por lo mismo que una empresa chica le cuesta endeudarse, no es tan fácil endeudarse, no tiene tanto acceso al capital. Una empresa mucho más grande se puede endeudar mucho más, y entonces puede financiar un déficit mucho más amplio. Los estados es una cosa, estoy haciendo una analogía, no una comparación directa, no me malinterpreten, pero un poco para tener una idea de por qué tener un déficit muy grande para economías chicas puede ser un problema, y por qué economías más grandes
pueden sostener una política deficitaria. Al mismo tiempo, la composición de ese déficit era una presión tributaria muy alta, niveles, eso sí, récord, no récord el más alto, pero niveles históricamente muy altos, 27,5% del PBI. El promedio histórico de Argentina es un poco más del 20%, o sea, son 5 puntos del PBI adicionales de presión tributaria de mayores impuestos. Para que tengan una idea de qué es un punto del PBI, el gasto de universidades es menos de 1% del PBI. Entonces, 5 puntos por ciento del PBI es como uno dice, bueno, 5 puntos, che, no es tanto. No, es un montón. ¿Y por qué eso es relevante? Y porque si queremos corregir el déficit y por el lado de ingresos es como más difícil ir, porque ya está muy alto. Y tenemos un gasto también muy elevado, históricamente, en promedio, dependiendo qué periodo histórico uno considere, pero el gasto de Argentina es menos estaba también cerca del 20, del 25%, o sea, son 10 puntos más o más de gasto. O sea, son magnitudes muy importantes. No teníamos posibilidad de financiamiento, no teníamos financiamiento voluntario, no teníamos más financiamiento oficial, financiamiento con organismos internacionales, porque bueno, ya la capacidad con el Fondo Monetario Internacional ya nos había prestado, por ejemplo. Y no teníamos posibilidad de financiarnos con el propio sector público y con el Banco Central particularmente. A diferencia de las empresas que no pueden emitir dinero, los estados pueden emitir dinero. Entonces, es como muy tentador para los gobiernos, si quieren gastar más de lo que pueden recaudar, y imprimir y financiar ese gasto. Ahora, eso también tiene un límite. Y estábamos, según mi opinión, claramente en un límite. Y además de todas esas dificultades fiscales, teníamos dificultades monetarias. Cepo, tipo de cambio oficial, paralelo, restricciones para el acceso al mercado de cambio, o sea, la situación era, para mí, según mi opinión, bastante crítica. Efectivamente, yo creo que estábamos al borde de una hiperinflación. Entonces, en ese contexto, la verdad que es difícil tomar medidas que no rindan efectivamente y a corto plazo, porque la situación es crítica. Además de que asumió un gobierno con ciertas particularidades políticas y de gestión, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la situación de salida es una situación tratando de ser lo más objetivo posible, tratando de adjetivar lo menos posible y mirando los números, era una situación muy compleja. Y además de lo que teníamos en diciembre, digamos, de la situación que teníamos en diciembre, teníamos algunas medidas que se habían tomado en el año 2023, ustedes recuerdan el famoso Plan Platita, que tenían un impacto que sin hacer nada, por el impacto rezagado que iban a tener esas medidas, ya tenían un costo fiscal de 1,5 puntos del PBI, que es básicamente la postergación que se hizo el año pasado del aumento de las tarifas, que no se hizo, y la eliminación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la reformulación la eliminación del impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia. Entonces, esas dos, o sea, el gobierno se encuentra con esa situación y además con medidas que ya estaban tomadas y que tenían un impacto macroeconómicamente significativo. Es decir,
esas dos medidas te financiaban 2 años de todo el gasto de 60 universidades nacionales. O sea, son efectos muy importantes. Entonces era una situación muy compleja, con medidas que había que revertir, entonces había que tomar decisiones muy críticas y muy fuertes. Eso lo vamos a ver después. Ahora, ¿por qué es importante, desde un punto de vista macroeconómico, la política fiscal? Por muchas cosas. Básicamente el sector público, para hacer política macroeconómica, tiene 2 herramientas: política fiscal y política monetaria. Política fiscal es instrumentar impuestos, definir gastos. La política monetaria es si emito o no emito para financiar al gobierno, o cómo establezco mi mercado cambiario. Pero esas son básicamente las 2 herramientas que tiene el sector público para hacer política macroeconómica. Muchos de ustedes me pueden decir, bueno, pero pará, también puede regular, tiene regulaciones. Sí, pero todo eso está englobado dentro de lo que es una política monetaria o fiscal, porque siempre tiene o efectos fiscales o efectos monetarios. Ahora, este es el... A ver, sí. Esta barra azul es el déficit del gobierno desde el año 2004, entre el año 2004 y 2008 había superávit. Los marqué de azul y amarillo por razones obvias, para que los podamos identificar bien los distintos periodos de gobierno. Y lo que ven en las barras rojas es el financiamiento del Banco Central. Entonces, lo que vemos es que a partir del año 2007-2008 desapareció el superávit fiscal, y para financiar el déficit básicamente emitíamos. Y visualmente, esto no es un paper, no es una publicación académica, es para que ustedes tengan una idea fuerza. Lo que vemos es que el sector público, cómo se comportó. El déficit que tenía lo financió emitiendo. En algunos periodos de una manera mucho más intensa, en otros periodos de una manera menos intensa, pero en general el financiamiento estuvo muy marcado por el financiamiento monetario del déficit. Y en economía, cuando la política fiscal define la política monetaria, porque básicamente, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Financia al Tesoro. En economía nosotros lo llamamos política de dominancia fiscal. El que domina la política macroeconómica es la política fiscal. Y la política monetaria simplemente se subsume a asistir financieramente al Tesoro. Y vos me podés decir, bueno, sí, está muy lindo. Y, bueno, acá tienen el financiamiento monetario del déficit y la evolución del índice de precios, no de la inflación. De nuevo, esto no es un paper académico, sino es para que se lleven una idea. Yo creo que podemos ver una relación bastante clara, no 1 a 1, no que se replica en el mismo año, porque dentro del aumento de precios hay muchas más cosas que la inflación. El aumento de precios, el aumento del índice de precios, que comúnmente se conoce como la inflación, no es solamente inflación, o dicho de otra manera, vos podés tener aumento de precios sin inflación. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es que financiar el déficit fiscal con emisión monetaria
se termina reflejando en la inflación. Y después de 20 años de financiamiento monetario del déficit, la situación cada vez se va haciendo más insostenible. Entonces estábamos con 130% de inflación promedio, con un financiamiento monetario del casi 6%. Esta fue la pandemia. No se podía hacer otra, o sea, estábamos en una situación muy crítica. Hay bastante debate sobre este tema, es decir, hay gente que piensa que la relación entre el financiamiento monetario y la inflación no es tan obvia, hay gente que considera que en algunos casos puede no haber relación alguna. Ustedes tranquilamente me podrían decir, che, pero acá, Maxi, no hay financiamiento monetario en 2005, 2006, y sin embargo la inflación aumenta. Es cierto, hubo mucho en el año 2004, pero después no hubo tanto. El financiamiento monetario del déficit tarda tiempo en reflejarse en la inflación. Entonces, por eso no vemos una relación lineal. Si fuera una relación lineal, la vida sería mucho más fácil, pero no lo es. Entonces, el punto que quiero hacer es, estábamos en una situación muy crítica, en una situación luego de muchos años de tener elevada inflación, elevado déficit fiscal y elevado financiamiento monetario del déficit fiscal. Yo creo que estábamos en una situación que había que tomar medidas urgentes. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Atacó por el lado de los impuestos y por el lado del gasto. Perdón, quiero hacer una reflexión anterior. En este punto donde tenemos una inflación que ya empieza a acelerarse, el objetivo primario y principal de la política macroeconómica tiene que ser reducir el financiamiento monetario del déficit. Todos los objetivos de política económica en una situación tan crítica como la actual tienen que estar, para mi criterio, enfocados en resolver esta cuestión. Después lo vamos a ver, eso implica bastantes costos. Pero no hay que perder de vista que no hacer nada también implica costos. Entonces, porque muchas veces en la discusión pública se da que, bueno, bajar el déficit implica ajustar gastos y eso es muy costoso, y sí, o pagar más impuestos, o restituir ganancias, y sí, pero no hacer nada también tiene costo. No les tengo que explicar a ustedes el concepto de costo de oportunidad. Entonces, tenemos que tomar una decisión entre opciones que en ambos casos son costosas. Bueno, después está la mirada política de cuál nos parece a nosotros moralmente, ideológicamente, menos costosa, más equitativa. Ahora, nunca perdamos de vista que la inflación, además de tener muchísimos efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad, sobre las posibilidades de proyectar, tiene impactos distributivos tremendamente regresivos. O sea, el famoso impuesto inflacionario es el impuesto que pagan las personas que menos recursos tienen. ¿Por qué? Porque son las que tienen menos posibilidad de cubrirse contra la inflación. Entonces, en este momento les voy a decir una frase bastante polémica, pero simplemente pero la digo simplemente para estimular el debate.
no hay política en este momento más progresiva que bajar la inflación. Y de hecho, y Horacio puede dar fe de eso, yo tuve posibilidad de participar en los equipos de trabajo de Juntos por el Cambio, participando por la Fundación ALEM, del radicalismo, y era un tema que teníamos completamente claro, que era el objetivo primario y fundamental en este momento, dada esta coyuntura, es bajar la inflación. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que con esta inflación, con 130% de inflación en un año, se llame hiper o no se llame hiper, es la política más regresiva que podamos tener. Entonces, la mirada de reducir la inflación rápidamente tiene una mirada también distributiva y, si se quiere, progresista. Tampoco es para que se queden helados. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Tengo 15 más. 15. Para que haya preguntas. Perfecto. Impuestos. El gobierno atacó impuestos y gastos. Nosotros, cuando pensábamos un programa económico, no pensábamos en el aumento de impuestos, porque lo veíamos como políticamente muy difícil. El gobierno actual se pasó toda la campaña diciendo que no iba a aumentar impuestos. Bueno, lo primero que hizo fue aumentar impuestos. Porque tenía un objetivo bien claro que era el equilibrio fiscal. Pero bueno, aumentó impuestos, actualizó el impuesto a los combustibles, eso generó un aumento muy importante de la nafta, aumentó el impuesto país, para los que trabajan en alguna empresa que importa saben perfectamente qué es, aumentó las tarifas de servicios públicos, mucho, lo deben vivir todos en sus casas. Charlábamos antes de los costos que está pagando la universidad de luz por un bimestre, que son altísimos. Modificó la movilidad jubilatoria, dio paritarias que en general para los empleados públicos están por debajo de la inflación, ajustó el empleo y está ajustando el empleo, revisó y redujo las transferencias a provincias, el gasto de capital, cortó por todos lados. Y acá se ven los efectos. Esta línea azul es el déficit del gobierno. El resultado, como es negativo, es déficit. En pesos corrientes de los últimos 24 meses. Si notan, intenté que esta barra azul no sea azul. Esta es violeta, ¿no? El primer cuatrimestre es violeta. Esto es celeste. Y esto es un poquito porque es medio violeta y azul, ¿no? Porque el cambio de gobierno es el 10 de diciembre. Pero en cualquier caso, lo que vemos, lo que quiero mostrar acá son dos fenómenos. El primero es la reversión del déficit, muy rápida, lo vimos, el gobierno hace mucha publicidad de eso, no hay mucho ahí. Pero también está apoyado en que muy probablemente se haya abultado el déficit del mes de diciembre, para arrancar un poco más liviano en este ejercicio fiscal. Se logró eso, ¿bajo qué premisa básicamente? Ajuste el gasto. ¿Se ve ahí? Sí, ajuste el gasto. Y lo gradué de mayor ajuste a menor ajuste. Gasto de capital, 85, transferencias a provincias 75, subsidios a las tarifas 33, jubilaciones 33, gasto de funcionamiento, servicios 28, universidades 26, salarios 19, programas sociales fue lo que menos se ajustó. No porque no se haya ajustado, porque con los planes sociales se tomó una actitud bastante dual, en el sentido que hay algunos programas que se subieron mucho y otros que no
no se corrigieron tanto. Entonces, en el promedio da una caída real, es decir, ajustada por inflación, del casi el 11%. Pero todo el gasto primario, es decir, el gasto antes del pago de intereses, está cayendo 30%. 30% en términos reales. Es muchísimo. Es inédito. O sea, es un esfuerzo que estamos haciendo como sociedad muy importante. ¿Qué resultados está teniendo el gobierno? Bueno, además, y no lo puse en un gráfico porque hubiera sido en cero, lo que le permitió fue reducir el financiamiento monetario, o sea, esta línea azul o amarilla, este año es cero. O si se quiere es un poquito negativa. Es decir, el Tesoro le está pagando algo al Banco Central. ¿Y eso qué permite? Permite que permite quebrar esta idea de la dominancia fiscal. Entonces, la política monetaria se puede empezar a focalizar en su objetivo, que es, según mi criterio, la inflación. Para mí, el objetivo prioritario de la política monetaria tiene que ser tener una inflación baja, y no solamente baja, estable. Y para eso, lo primero, condición necesaria, es que no tenga que asistir financieramente al Tesoro. ¿Ok? Entonces, eso también, y no le quiero hacer más publicidad al gobierno, ha permitido reducir en estos meses la inflación, que todavía sigue siendo altísima, pero ha permitido reducir la inflación. Y también la idea de la reducción de la inflación, por los argumentos que les decía al principio, por sus virtudes redistributivas, positivas, también es importante que con inflación es muy difícil crecer a largo plazo. Las economías inflacionarias no crecen mucho, porque la inflación es de alguna manera, inflación es elevada, no 2%. Ese 2% no es inflación, son ajustes de precios, algunos precios que suben, otros que por ahí no se mueven, bueno, pero eso no es inflación. Uno lo ve como un movimiento del índice de precios, un aumento, una variación del índice de precios, pero eso, que un índice de precios varíe no significa que eso sea inflación. Inflación es cuando todos los precios suben al mismo tiempo y con ritmos similares, ¿sí? Entonces 2%, 5% no es inflación anual, es el aumento de precios que permite ajustar los precios relativos. Entonces, para poder crecer sostenidamente sin tanta volatilidad, es condición necesaria tener una inflación baja y estable. Sin eso es muy difícil. Van a encontrar muchísimos ejemplos de países que por ahí crecieron mucho con inflación. Sí, o con aumento de precios, sí, pero no lo podés sostener 20, 25 años. Y no como estaba Argentina, que ustedes vieron, con esta dinámica de inflación, creciente constantemente, más allá de algún valle. Entonces, el reducir la inflación tiene efectos redistributivos muy positivos y además permite sentar las bases para un crecimiento sostenido y de largo plazo. ¿Es garantía de que te va a ir bien, de que vas a conseguir crecer sostenidamente? No.
pero es tu condición, según mi criterio, es la condición necesaria. Sin esa condición, para mí es muy difícil, cuando no imposible. Cierro con esto. Esta es la composición y el gasto y el nivel de gasto público de Argentina, del Gobierno Nacional, del año pasado. Siempre normalizamos en porcentaje del PBI, porque si no, con la inflación es como muy difícil, ¿no? Argentina, a nivel federal, tenía un gasto primario de casi 20% del PBI, 2% de intereses, 22% en total. Entonces yo lo pinté de distintas maneras como para acá sí darle sentido al título de la presentación y ver, che, ¿dónde hay más, motosierra o licuadora? Entonces, ¿dónde parece que, el rojo, qué les parece más? No, motosierra. Motosierra. Yo lo pensé como motosierra. ¿Por qué? Te doy mi argumento, después charlémoslo. Pero los subsidios este año van a caer, de 2 puntos probablemente estemos en 1 punto. Básicamente ahí se están tomando medidas para que bajen los subsidios, que no se licúen por el aumento de precios, sino que por el contrario, se están modificando las tarifas. Después hay especialistas, incluso la Fundación ALEM, que son muy críticos de cómo se está haciendo el proceso de ajuste de tarifas. Pero a los efectos, a nosotros los macroeconomistas, un poco esa parte, tema de la Secretaría de Energía, no nos importa. Es decir, a nosotros lo que nos importa es, bueno, ¿cuánto van a bajar los subsidios? ¿Y esa baja va a ser sostenible? Sí. Después, ¿cómo lo hace? Es tema técnico de otra área. Nuevamente, como están filmando, no lo tomen literal, es una idea para mí. Entonces, subsidios, yo creo que la baja es sostenible. Gasto de capital, a mí no me gusta, pero también es sostenible, porque el Estado Nacional puede decir, che, no hago más obra pública. Pasó muchísimo tiempo acá. En la década del 90, ese 1,7 era menos de 1. Y no significa que no se hayan hecho obras de infraestructura. Otra discusión, cómo financiamos las obras de infraestructura. Pero lo que quiero decir es que el gasto de capital sea bajo, sí, la obra pública va a ser menor, pero no quiere decir que no se pueda hacer obras de infraestructura. Y doy un ejemplo de Argentina en la década del 90. Este gasto de capital era menor y se hicieron muchísimas obras de infraestructura. Las transferencias a provincias. Hay mucho ruido con las transferencias a provincias, pero un poco acá es marche preso. El Gobierno Nacional tiene bastante discrecionalidad para cortar muchas de las transferencias a provincias. Dado el ámbito, me van a preguntar, ¿y el FONID? 10% de todas las transferencias al sector público. Entonces, incluso si no baja todas las transferencias, el FONID lo podría financiar. Ahora no lo está pagando, pero ustedes me pueden decir, che, pero pará, los diputados van a sacar una ley que por ahí devuelve el FONID. Está bien, es un montón pero es el 10% de las transferencias, 10-15%, no. Entonces yo creo que en esos 3 rubros, efectivamente, el gobierno tiene posibilidades de sostener esta baja del gasto y que lo está haciendo, digamos, sin tanta licuadora y es más motosierra. Insisto, hay algunos temas que a mí no me gustan, pero lo va a poder sostener. Lo naranjita es un poco una mezcla, es un poco motosierra, salarios, bienes y servicios, programas sociales, hay un poco de licuadora y hay un poco de motosierra. O sea, en salarios es como muy evidente. Se está ajustando el nivel de empleados públicos, pero también al empleado público no le están reconociendo toda la inflación. Entonces hay un poco de motosierra y licuadora. Entonces, bienes y servicios, charlábamos también antes en lo que está pasando hoy en el ámbito universitario.
hay licuadora, porque hay gastos que se están cortando, y también hay un poco hay motosierra, porque hay gastos que se están cortando y que no se pueden hacer, y hay licuadora, porque bueno, algunos gastos se hacen menos que antes. Programas sociales, la misma idea. Hay algunos programas, Asignación Universal por Hijo, Plan Alimentar, que se están manteniendo, incluso están más altos en términos reales que cuando asumió esta nueva administración, pero también hay motosierra, hay algunos programas que se están cortando, que se están reduciendo. Y el último, jubilaciones. Jubilaciones dentro del gasto total es 30% y es casi 7 puntos del PBI. En el año 2017, que fue el año de gasto en jubilaciones más alto de los últimos 20 años, fue récord, el gasto en jubilaciones era 9,5% del PBI. 9,5% del PBI. Como sociedad le pegamos un ajuste muy importante a las jubilaciones. Y este gobierno también, porque bajo la excusa de que había una fórmula de ajuste previsional que modificaba las jubilaciones en diciembre y en marzo, el ajuste de diciembre ya estaba dado, vino la devaluación, la modificación de precios, la aceleración inflacionaria y no se ajustó hasta el mes de marzo. Y a partir de marzo se cambió la fórmula de movilidad. Entonces, las jubilaciones está muy baja en términos reales y hubo mucha licuadora. Ahora, con el cambio de la fórmula, se cortó la licuadora, porque básicamente la fórmula lo que te dice es se va a mover el haber jubilatorio con la inflación. Lo que ocurre es que yo no creo que sea sostenible en este nivel, en un nivel tan bajo. Más allá de la posición moral, ideológica que uno pueda tener, más allá de eso, que desde ese lugar también me parece que es un nivel muy bajo, pero más allá de esa posición, hoy ya vemos que hay iniciativas legislativas que ya tienen media sanción en el Congreso, que apuntan a que no quede en este nivel. O sea, con la fórmula actual, las jubilaciones quedan en este nivel, porque bueno, se ajustan con la inflación y básicamente no cambian. Ahora, el sistema político institucional argentino me da la sensación de que no va a permitir que las jubilaciones se queden en este nivel tan bajo. Un tema de debate muy, muy interesante, porque también uno se puede hacer la pregunta, y una pregunta muy difícil es: nosotros como sociedad y como sector público estamos asignando muchos más recursos desde el gasto, ¿no?, a las jubilaciones que por ahí a los programas para los jóvenes, para los niños, para la primera infancia. Entonces, cómo es esa composición del gasto también es un debate que es súper interesante, digamos, para hacérselo. Pero en cualquier caso, la jubilación es medio amarillo porque da la sensación de que eventualmente vayan a crecer en el futuro, que va a ser difícil que se mantengan en un nivel tan bajo. Del lado de los recursos, la pregunta más común y bastante obvia, porque el impuesto vence en diciembre, es: ¿qué va a pasar con el impuesto país? Bueno, si finalmente se logra sacar el cepo, ¿qué va a ocurrir con el impuesto país? Y si no se saca el cepo, el impuesto país vence en diciembre. Bueno, ahí la idea es que se compense con el nuevo impuesto a las ganancias, que hay que ver si se aprueba. ¿Okay? Entonces, como comentario final a mí me da la sensación de que el gobierno tiene bastantes chances de poder mantener el equilibrio fiscal
muy probablemente este año y posiblemente en los próximos. Naturalmente no es un evento que esté asegurado ni mucho menos. De hecho, si la economía no empieza a recuperarse y entra como mucha gente y especialistas y gente que lo dice de muy buena fe, si la Argentina no puede salir de esta recesión que está teniendo, de una recesión tan fuerte, bueno, los recursos no se van a recuperar y probablemente el gobierno no logre su meta de déficit. Pero desde el lado del gasto, entre motosierra y licuadora, da la sensación de que por ahí lo va a poder conseguir. Yo con esto, 45 minutos creo, ¿estamos bien? Bueno, muchas gracias. Un aplauso buenísimo. Gracias, Maximiliano. Igualmente, llegamos a hacer una o dos preguntas que quieran hacer. Solicitan el micrófono los chicos del Centro de Estudiantes respecto al tema de economía que da Maximiliano. Ahí está uno de los estudiantes que va a hacer una pregunta. Sí. No, después es la computadora. Hay una netbook después. Así bueno, pero después. Hola, ¿se escucha? Te hago dos preguntas. Primero, la situación de Macri en 2017-2018, que había hecho una política fiscal similar de reducir la emisión y bueno, en un punto quebró y tuvo que seguir. Y por otro lado, no sé si está considerado el tema de los pagos de los préstamos en el balance del déficit fiscal y el equilibrio. Sí. La política fiscal de Macri son las barras amarillas. Perdón, ese es el financiamiento, ¿no? Acá son las barras amarillas. La política económica del gobierno de Macri tuvo distintos problemas, pero no fue tan agresiva finalmente en términos de política fiscal. O sea, la caída real del déficit se da en el año 2018, pero particularmente en el 2019, luego de la crisis que hay en el 2018. Hasta el 2018 la política fiscal cambió de sesgo porque era expansiva y se tornó más contractiva, por más que tenía déficit, pero no fue tan agresiva, o si se quiere, lo que se necesitaba para reducir el financiamiento monetario del déficit, que se mantuvo. Entonces, ese fue un problema. ¿Y por qué? Por ahí no se acuerdan, pero estaba esta discusión de gradualismo shock. Bueno, que se dice, el gobierno de Macri optó por el gradualismo. Bueno, el gradualismo está acá. Es eso. Y esto pensalo como una empresa. No están los préstamos porque el pago del préstamo naturalmente te genera una necesidad de financiamiento, pero no te modifica tu patrimonio. Entonces, digamos, es por abajo de la línea, es un movimiento por abajo de la línea. Si no podés pagar una deuda, que fue lo que le pasó a Argentina en muchas oportunidades, es un problemón, no quiero decir. Pero esta parte lo que estamos viendo es un poco la situación económica del Estado Nacional, es como el arriba de la línea, el abajo de la línea es cómo se financia, y que se financia básicamente de esta manera. Es más, vos haces un punto que es súper relevante. ¿Por qué los gobiernos se financian con el Banco Central? Y porque no tienen financiamiento voluntario. Nosotros lo mencionamos, pero es esto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Muy interesante la pregunta del compañero, del estudiante. Una pregunta más y ya cerraríamos, si no, Horacio, ¿querés hacer un cierre? No, bueno, primero desde luego agradecerle, pero después quizás plantearle una inquietud, porque más allá de la visión y de la mirada que nos dio Maxi acá de la cuestión fiscal, los interrogantes en torno a dos temas que son cruciales
mirando hacia adelante. Uno es el tema de la actividad económica, ¿no? Que está todo el debate, si es una B, si es una L, si es la pipa de Nike, y el otro tema, el otro gran tema, ¿no? Más allá de todos los artificios que hay, pero un tema que está postergado, quizás ayude un poco lo que ocurrió ayer en el Congreso, que tiene que ver con la inversión. Bueno, empiezo por la segunda. Imposible invertir con niveles de inflación que tenemos hoy en Argentina, digamos. No, es imposible o es muy difícil proyectar, firmar un contrato, tener previsibilidad, o sea, las condiciones mínimas que se necesitan para inversión macroeconómicamente significativa, o sea, en términos de las cuentas nacionales, inversión es que una empresa compre un auto, pero no nos estamos refiriendo a eso. Entonces, por eso, con tu pregunta, Horacio, vuelvo a la reflexión, una de las reflexiones iniciales es: la condición necesaria es tener inflación baja y estable. Para que vuelva la inversión, inflación baja y estable. O sea, y para que la inflación sea baja y estable, financiamiento monetario del déficit que no existe. Para países, entonces vamos resolviendo recursivamente. Entonces, si necesitamos inflación baja y estable y no la podemos financiar, y no la podemos, yo creo que no debemos financiarla con emisión monetaria, los déficits fiscales, y no tenemos muchas posibilidades de financiamiento porque somos una empresa chica o muy chica, y bueno, tenemos que tener equilibrio fiscal. Como nuestra familia. Familias que tienen más recursos, más posibilidades, y bueno, puede tener más financiamiento. Familias que tienen más recursos. Por eso también la existencia de un sistema financiero y de crédito que hoy hay tan poco en nuestro país, particularmente por la inflación y por la ausencia de estabilidad de precios, es un factor también redistributivo positivo, porque le permite a las empresas más pequeñas o a las personas de menores recursos tener financiamiento. O sea, las empresas muy grandes, como las personas que tienen muchos recursos, no necesitan el sistema financiero para poder hacer una inversión. Los que tienen pocos recursos, las empresas más chicas, sí. Entonces, para lograr inversiones necesitamos resolver este tema. Después, como no tenemos resuelto este tema y la gente que tiene que invertir tiene muchas dudas, tratamos de cubrir esos déficits con regímenes especiales. Y decimos, bueno, para este tipo de inversiones le damos cierta seguridad, que no se la podemos dar para todos. A mí esos regímenes en general no me gustan. ¿Por qué? ¿Y por qué le vas a tener que dar a otro lo que no le das a todos? ¿Por qué le vas a dar algunos beneficios a algunos pocos y no a todos? Bueno, porque quiero estimular algunas inversiones muy grandes, y esos regímenes, lo que es el reflejo, la existencia de todos esos regímenes en general es el reflejo de que la política macroeconómica está mal. ¿Por qué? Y porque tengo que hacer un sistema especial porque lo general no funciona. ¿Y en general qué es? Y darte una reducción de impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos, lo vimos al principio, son altísimos. Entonces, como eso es así y quiero fomentar inversiones, entonces, bueno, a vos te doy un régimen especial. ¿Que básicamente qué es? Te bajo los impuestos. Entonces, contestando concretamente la pregunta, creo que el proceso de inversión se tiene que consolidar la baja de la inflación, tiene que ser creíble que va a haber inflación baja y estable, y en el mientras tanto, bueno, algunos regímenes pueden ayudar, no son garantía de nada. Esa era una. Bueno, ¿qué necesita una economía para crecer? Inversión. Bueno, ya está, ya contesté. Entonces, para poder crecer, condición necesaria, tener un ambiente macroeconómico estable, más saludable. Compartir el aplauso. Sí, por supuesto, sí, sí.